Vamos a empezar nuestro estudio, pero antes de comenzar el estudio quisiera dar unas palabras, mencionar algo importante. El Ministerio de Alabanza está pasando por un proceso de formación. Y cuando hablamos proceso de formación estamos hablando de instrucción. Estamos leyendo juntos un libro que se llama Worship Matters, así es, ¿verdad? En inglés. Matters. En español es Nuestra adoración nuestra adoración importa, eso ya significa, ¿verdad? O sea que la forma que nosotros adoramos o que dirigimos la adoración, eso es importante, y para poder entenderlo necesitamos también conocernos a nosotros mismos, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que ir afinando para poder hacer un buen trabajo a la hora de la administración? Pero esta semana, orando un poco, decía Señor, y meditando en lo que también enseña este señor, se llama Bo Coughlin, decía, es un pastor, ministro de alabanza, decía, de una de las iglesias bastante bautistas, fundamentalistas, reformadas, creo yo que, no sé, pero es bastante bueno el sistema que ellos tienen. Y meditando en lo que la enseñanza que da y las escrituras, estaba pensando, Señor, ¿cómo podemos también decirle a la gente que ministra cómo tiene que preparar su corazón para poder ministrar, y no decirle a la congregación que también ellos tienen que prepararse para adorar al Señor? La adoración no solamente significa venir y tocar y cantar, levantar las manos, llorar, sentirse feliz. Es mucho más que eso. La adoración tiene que ver con el diario vivir. La adoración tiene que ver con cada uno de esos detalles de nuestra vida. Nuestro estudio esta mañana se titula La adoración continua. La adoración continua. Busque por favor conmigo el libro de los Salmos, en el capítulo 111, versículos del 1 al 3. Libro de los Salmos, capítulo 111, versículos del 1 al 3. Salmos capítulo 111, versículos del 1 al 3. Por favor, póngase en pie cuando encuentre la escritura. La adoración continua, ¿qué es lo que necesitamos para estar constantemente en adoración? ¿Verdad? ¿Qué es lo que usted y yo necesitamos? Y esto va a venir a reforzar un poco lo que nuestros hermanos del Ministerio de Alabanza han estado leyendo. Dice el Señor en su palabra: alabaré a Jehová con todo el corazón. ¿Estamos juntos? Alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Salmo 111, versículos del 1 al 3. Lo leemos una vez más, hermanos, pero todos juntos. Alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Vamos a orar. Padre, te alabamos, te bendecimos esta mañana por tu palabra. Suplicamos, Señor, que usted abra nuestra mente y nuestro corazón. Que tu Espíritu Santo pueda enseñarnos, Señor, todo aquello que necesitamos para ser adoradores en espíritu y en verdad. No solamente cuando venimos los domingos a la iglesia, no solamente cuando oímos una buena composición musical o un canto bien entonado, sino que una adoración continua en nuestras vidas diarias, que podamos, Señor, llevar delante de ti, Señor, diariamente con nuestro estilo de vida, con nuestras actitudes, una adoración para ti, mi Dios. Danos una doble porción de tu gracia para aprender y para enseñar. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos.
Estamos recién pasando la celebración de Pascuas y después de hablar y explicar la obra de Cristo, la pregunta es, ¿qué sigue? Bueno, ¿y ahora qué vamos, qué continúa? Bueno, la Biblia dice que debemos de adorar a Dios de forma continua, pero para eso necesitamos saber cuáles son los requisitos para adorar correctamente a Dios o cuándo es el momento propicio para la adoración. Algunos van a decir, bueno, es que Dios no tiene un momento específico, un momento especial para todo el tiempo tendría que ser. Obviamente así es. Sin embargo, nosotros generalmente describimos la adoración como venir a la iglesia, cantar, levantar las manos, algunas veces llorar, otras veces sentirse tocado por el Espíritu de Dios y muchas otras demostraciones que sí nos parecen adecuadas. Y no digo que está malo. Lo que quiero decir es que la adoración es mucho más que eso. Es mucho más que levantar las manos, es mucho más que llorar, es mucho más que escuchar música o reflexionar en la letra del canto. Eso es precisamente lo que esta mañana vamos a aprender y vamos a tratar de explicar. Primeramente, si le preguntan a usted, mejor dicho, allá en la calle, le diga, oiga, ¿usted es cristiano? Sí, yo soy cristiano. Oiga, ¿usted me puede explicar qué es adoración? Yo le puedo garantizar que si comienzo a preguntar uno por uno, cada uno de ustedes tiene un concepto diferente de lo que es la adoración. Y yo no digo que está mal ese concepto. Lo único que puedo decir es que muchas veces el concepto que nosotros manejamos de adoración es bien distante a lo que la Biblia lo enseña. Entonces, lo primero que en esta mañana vamos a definir, de acuerdo a la Escritura, ¿qué es la adoración? ¿Qué es lo que usted y yo debemos de entender por adoración? Bueno, en el Antiguo Testamento la palabra que se usa para adorar significa inclinarse, doblegar o hacer reverencia, postrarse. Expresa un acto físico, así como describe también la actitud de la mente y de la voluntad del ser humano hacia Dios. Expresa el honor, la reverencia y el homenaje que usted y yo como hijos de Dios debemos de rendirle. En el Nuevo Testamento también la palabra que se usa para adoración también apunta hacia la humildad, sumisión de la mente, alma y cuerpo para aquel que es el Creador. Entonces la adoración es rendir todo su ser, todo nuestro ser. En otras palabras, adoración es dar honor, humillarse delante de Dios, dar acción de gracias a Dios, cantar alabanzas a Dios, el cual es digno. Por eso dice el salmista en el Salmo, ahí en el versículo 1 del capítulo 111, alabaré a Jehová con todo. Seguramente lo vamos a hacer. Pero otras veces nuestro corazón está dividido adentro. Tenemos un espacio para Dios y tenemos un espacio para nuestros propios deseos. Tenemos un espacio para la agenda de Dios y un espacio para nuestra propia agenda. La pregunta del millón es, ¿realmente adoras a Dios? ¿Cuál es la actitud que tienes cuando vienes a la iglesia a adorar? Déjame decirte que la adoración empieza cuando comienza la primera alabanza. Ahí empezamos con la adoración. Y cuando ya venimos tarde, entonces nos hemos perdido buena parte de la adoración. Hermano, Dios no te pide 24 horas que estés metido en la iglesia. Dios te pide que cuando vengas a adorar, le des el tiempo que Él se merece. Que dejemos de estar con nuestra mente en otro lado. Es más, la pregunta es, ¿cómo nos comportamos en la adoración? ¿Cantamos? ¿O cruzamos los brazos como que si estuviéramos en cualquier evento? Déjeme explicarle algo. Cuando usted y yo venimos a la iglesia, usted no me viene a ver a mí, no viene a ver a los del Ministerio de Alabanza. Usted viene a adorar a Dios. Usted viene a adorar al Rey de Reyes. Usted viene a adorar al Eterno, aquel que dio su vida por usted y por mí. A Él viene a adorar. Ahora, ¿cómo adoramos durante la semana? Recuerde que adorar es dar honor, humillarse, acción de gracias y alabanza. ¿Cómo lo hacemos? Cantamos alabanzas, oramos, dejamos que Dios te hable a través de su palabra, nos humillamos delante de Él, o solamente nos acordamos de Él cuando estamos en apuros o cuando tenemos problemas.
¿Cómo es que nosotros adoramos durante la semana? ¿Por qué llegamos a todo esto? Porque no podemos tener, ¿por qué usted y yo a veces no podemos tener una adoración genuina? ¿Por qué fallamos en adoración? Y oiga bien, no le estoy diciendo porque usted falla, no, ¿por qué fallamos? Porque muchas veces nosotros los pastores también fallamos en la adoración. Los predicadores fallamos también adorando. Hablaba hoy con un hermano o una hermana, le decía, ¿sabe qué? Nosotros los pastores aprendemos mucho de Biblia, aprendemos mucho de teología, aprendemos mucho, pero a veces olvidamos lo más básico, que es la adoración. ¿Y sabe por qué fallamos? Como creyentes, fallamos porque tenemos el concepto equivocado de oración y porque nosotros mismos no hemos preparado nuestro ser para ser verdaderos adoradores. No hemos preparado nuestra mente, no hemos preparado nuestro corazón, porque no nos hemos rendido completamente delante de Dios. En una parte tenemos a Jesucristo ahí adentro en el corazón, su Espíritu Santo morando, pero también ahí debajo del tapete también tenemos otras cosas que no hemos sacado, que los hemos dejado ahí nada más por si acaso. No porque se nos haya olvidado. Aún dentro de nosotros tenemos el complejo de dioses. Que usted no lo crea. Que necesitamos que nos admiren. Competimos con Dios porque aún no hemos desechado todo aquello que nos estorba para adorar genuinamente. Entonces, ¿por dónde vamos a empezar? ¿Cuál es el principio? ¿Por dónde vamos a comenzar a trabajar? ¿Cuál es lo primero que debo cambiar para poder ser un verdadero adorador de Dios? Porque esa es la pregunta. ¿Por dónde empiezo, pastor? Recuerdo que hace un par de días alguien no sé por dónde empezar, me dijo, pues empiece por el principio. ¿Ah? ¿Y cuál es el principio? No sé, usted diga cuál es el principio. Le voy a decir cuál es el principio. Número 1, Segunda de Reyes 17:28. Segunda de Reyes 17:28. ¿Lo tiene? Y vino uno de los sacerdotes que había llevado cautivo, no digo todavía páginas. Segundo de Reyes 17:28. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivos de Samaria y habitó en Betel y les enseñó cómo había de temer a Jehová. Pero cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en los templos, en los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaban. Versículo 32. ¿Qué dice? Temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. 33. Temían a Jehová, ¿y qué más? Y honraban a sus dioses según la costumbre de las naciones de donde había sido trasladado. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que preguntar? Bueno, pregúntese, ¿qué es lo que usted ama? ¿Qué es lo que usted ama? Los israelitas habían sido llevados cautivos por los asirios por su pecado, por su idolatría, por su desobediencia, y el rey asirio trajo gente de otro lado a vivir a la tierra de los israelitas, pero dice la Biblia en el versículo 25 del 17, dice, y aconteció el principio cuando comenzaron a habitar ahí, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataran, y Dios mandó a esta gente que no era israelita, que vivía en la tierra de Israel, leones para que los mataran. ¿Por qué? Porque no temían a Jehová. Entonces dijeron, bueno, señor rey, mire, fíjese que usted nos mandó por allá, pero los leones nos están comiendo. Entonces vino el rey y dijo, bueno, vamos a solucionarlo. Vamos a mandarle sacerdotes que les enseñen las costumbres del Dios de esa tierra. Y ellos dicen en el versículo 28, enviaron a los sacerdotes que habían llevado cautivos de Samaria y habitó en Betel y les enseñó como había de temer a Jehová. Vino este sacerdote, llegó ahí y le dijo, bueno, ustedes no conocen de Dios, yo les voy a enseñar cómo se debe temer a Dios. Estas son las reglas, estos son los mandamientos, estos son los sacrificios, y comenzó a enseñarle todo. Pero ¿qué pasó en el versículo 33? Perdón, en el versículo 32. Temían a Jehová, pero dijeron, bueno, está bien que temamos a Jehová, pero también nosotros tenemos nuestros propios dioses. Está bien que yo sea cristiano, pero yo tengo mis propias costumbres. ¿Sí me entiende? Temían a Jehová, en el 33, y honraban a sus dioses.
Muchos, aunque dicen que son cristianos, realmente no adoran a Cristo. Aunque vengan a la iglesia, realmente no adoran a Dios. Temen a Dios, sí, porque se les enseña el Evangelio, porque conocen la Biblia, pero realmente en sus corazones honran a sus propios dioses. ¿Cómo puede ser esto? Sencillamente se debe a que sus corazones no están definidos por Dios. Realmente no aman a Dios. La Biblia dice, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. A veces podemos estar físicamente aquí, pero tal vez nuestro corazón no está aquí. Está pensando en la olla de frijoles que dejó hirviendo. Pastor, apúrese que se me queman los frijoles. No se preocupe, van a llegar los bomberos. Tenían un problema. El problema de que de cada servicio no es cómo vamos a vestirnos. Mira, ¿y cómo vamos a la iglesia vestidos? ¿Cómo van a ir los niños? ¿O qué es lo que van a llevar los hermanos de comer? Ese no es el problema, hermano. El problema que cada uno de nosotros enfrentamos cuando venimos al servicio a Dios es cómo traemos nuestro corazón. ¿Cómo lo traemos? Diariamente enfrentamos una batalla feroz interna con respecto a lo que más amamos, sea a Dios o a cualquier otra cosa. Y cada vez que amamos o servimos a cualquier otra cosa en lugar de a Dios, estamos cayendo en idolatría. Nos volvemos idólatras. Y cuando hablamos de idolatría, ¿sabe lo primero que se nos viene a la mente? Se nos viene a la mente una tribu ya del Amazonas o una tribu de allá del África postrándose frente a un pedazo de madera o un pedazo de piedra. Bueno, en realidad, hermano, también nosotros los cristianos muchas veces, con mucha frecuencia, somos idólatras. Nada más que nuestros ídolos son diferentes. Vienen en diferentes formas y en diferentes tamaños. Comodidades materiales, seguridad económica, placeres sensuales. Para algunos sus ídolos es la reputación que van a decir de mí. Para otros es la apariencia, el poder, la insistente necesidad de poder y controlar. Los ídolos más poderosos son aquellos que usted y yo no podemos ver, son aquellos que muchas veces llevamos en el corazón y no nos hemos dado cuenta. Creemos que estamos haciendo bien, como esta gente del versículo 33 dice, temían a Jehová, sí, lo respetamos, que está el borrego, guardamos el sábado, hacemos todo, pero de todos modos tenían su propio altarcito por ahí guardado, su estampita, por si acaso. Por si acaso, su San Antonio del Monte, cabeza abajo, ya sé para qué va. ¿Para qué, pastor? ¿Y para qué quieres saber? Temían a Jehová y honraban a sus dioses. Muchos han olvidado el primer mandamiento, Mateo 22:37. Vaya ahí conmigo. Mateo 22:37. ¿Cuál es el primer mandamiento, iglesia? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Sabía usted que corazón, alma y mente son sinónimos? Pastor, son cosas, es lo mismo, es el centro de nuestras emociones, de nuestro intelecto, de nuestra voluntad. El corazón, la mente, ahí está todo. Usted no odia con el hígado, ¿verdad que no? Con todo mi hígado cirroso. No, ¿verdad? Usted, aquí me duele cuando pasa eso, o me dice, eso en el corazón. Muchos se han vuelto amadores de sí mismos. Y eso tiene graves consecuencias. Hemos olvidado amar a Dios como tiene que ser. Hemos olvidado adorar a Dios como tiene que ser. Dice la Biblia que Dios no comparte su gloria con nadie. Y si Dios es su dueño, y si Dios es mi dueño, Él reclama absoluto poder sobre nosotros. Según de Timoteo 3, del 1 al 7. ¿Cuáles son las consecuencias, pastor?
¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué a veces queremos adorar pero realmente fallamos en nuestra adoración? 2 Timoteo 3, del 1 al 7. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres que dice, amadores de sí mismos. ¿Y cómo son los amadores de sí mismos? Son ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellas. A esto evita. Dice, son tiempos peligrosos, tiempos difíciles de tratar. ¿Por qué? Porque la conducta de los hombres o de los que supuestamente son creyentes no es la correcta. Amadores de sí mismos. Versículo 7 me encanta como lo dice. Dice, están siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Por más que se siente, si su corazón no reina a Cristo, nunca va a llegar a conocer la verdad. Esto estorba la verdadera adoración. Esto estorba a una adoración continua. Y muchos de ellos o ellas se ofenden fácilmente, se resienten, quieren ser aprobados por las personas, quieren que las personas digan, mira qué buen cristiano, mira qué buen servidor, mira qué buen papá. Y sin embargo, olvidamos que la verdadera aprobación viene de Dios, no de lo que diga la gente. Es Dios quien te aprueba. Yo puedo tener una apariencia de piedad, pero no puedo estar aprobado por Dios. Por eso es importante que nos preocupemos por estar aprobados delante de Dios. Y usted va a decir, bueno, predicador, está bien, ya nos dijo que tenemos un problema en el corazón. Ahora díganos, ¿cómo sé qué es lo que amo? ¿Cómo usted y yo sabemos qué es lo que más amamos? Bueno, hay que ver en su vida diaria qué es lo que hace. Vamos a ver, ¿en qué encuentra usted su gozo? ¿Qué es lo que a usted le produce gozo? ¿En qué emplea la mayoría de su tiempo? ¿En qué se entretiene su mente? ¿Qué le apasiona? ¿En qué gasta su dinero? ¿Qué le enoja cuando no lo tiene? ¿Qué le hace sentir triste? ¿Qué es lo que más teme perder? Si la respuesta a estas preguntas no es Dios, entonces tenemos un problema muy serio. La respuesta a estas preguntas le van a definir a usted qué es lo que más ama. Cuando usted dice, bueno, ¿en qué encuentro mi gozo? Bueno, algunos buscan el gozo de diferente manera. Diversión. Se nos olvida que el único gozo viene de Jesucristo. ¿En qué emplea la mayoría de su tiempo? Bueno, mire, yo trabajo, pero el poquito tiempo que tengo, pues lo dedico a mi familia, hago esto, hago lo otro. ¿Y Dios? ¿Dónde quedó? ¿En qué se entretiene su mente? ¿Medita usted en la palabra de Dios? Constantemente. Definitivamente nuestra preocupación principal tiene que ver con la condición de nuestro corazón. Ahí es donde está tu tesoro. Y como dice la Escritura, ahí donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Si tu deleite es Dios, si en tu mente está todo el tiempo Dios, si en tu boca está siempre la palabra de Dios, si en tu corazón siempre están los sentimientos por Dios, entonces tú amas a Dios. Pero si tienes otra cosa que no sea todo eso, entonces hay un problema en el corazón. Es mi oración esta mañana que usted y yo podamos examinar nuestro corazón y revisar qué es lo que realmente amamos. Y si encontramos que no es Dios, le voy a recordar lo que le dice Jesucristo allá a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 en adelante. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso,
el que tiene las 7 estrellas a su diestra, el que anda en medio de los 7 candelabros de oro, dice esto, ese Jesucristo. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, hermano. Usted puede ser un buen elemento en la obra del Señor, usted puede tener grandes dones, usted puede tener, hermano, usted puede ser la máxima expresión de servicio a Jesucristo y a su prójimo. Pero mire lo que dice ahí. Tu arduo trabajo, paciencia y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos, y has sufrido. Usted puede sufrir por el evangelio y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor a mi nombre y no has desmayado, pero tengo una cosa contra ti. ¿Qué dice? Que has dejado tu primer amor. Tu corazón se llenó de otras cosas. Trabajamos tanto para la obra que se nos olvidó el Señor de la obra. Trabajamos tanto para el ministerio que nuestro corazón lo llenamos de otras cosas. Limpiemos nuestro corazón de todo lo que no es Dios y empecemos a amar a Dios como tiene que ser. Entonces lo primero que en esta mañana tenemos que trabajar es nuestro corazón. Y el trabajar el corazón no depende de lo que están alrededor suyo, depende de su comunión con Dios. Depende de lo que usted y Dios estén haciendo. La segunda cosa que esta mañana vamos a estudiar, 2 Tesalonicenses 2:15. 2 Tesalonicenses 2:15. Así que, hermanos, ¿cómo tenemos que estar? Firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o sea por carta. La segunda cosa que tenemos que trabajar es nuestra mente. ¿Qué es lo que creo? ¿Qué cree usted? Yo creo en Dios. Mucha gente, si usted le pregunta, ¿usted cree en Jesucristo? Sí, nosotros creemos en Cristo. Si usted le pregunta a los mormones, ellos dicen que creen en Cristo. Si le pregunta a los testigos de Jehová, ellos dicen creer en Cristo. Si usted le pregunta a los católicos romanos, dice que ellos creen en Cristo. Si usted le pregunta a mucha gente si creen en Cristo, ellos dicen que sí, pero la pregunta es, ¿en cuál Cristo creen? ¿En el que describe la Biblia? ¿O en el Cristo que ellos se han hecho conforme a su imagen y a su conveniencia? Tenemos que explorar qué hay en nuestra mente, qué es lo que creemos cada uno de nosotros acerca de Dios. Obviamente el conocimiento viene por el estudio de las Escrituras, pero también el estudio de las Escrituras tiene que ser de forma disciplinada, sistemática. Hoy me siento mal, voy a buscar ahí un proverbio que me dé ánimo. Obviamente, sí lo vas a encontrar, porque sí lo vas a encontrar. Algo que me saque de... Sí lo vas a encontrar porque es palabra de Dios. Pero no te quedes solamente con eso. Trabaja más aprendiendo de la Escritura. Hermano, es importante que usted y yo trabajemos y aprendamos a conocer de Dios. Fíjese esto. En toda la Escritura podemos encontrar el carácter de Dios. Pero si hacemos un pequeño examen y le pregunto, oiga, ¿usted conoce los profetas menores? ¿Sabe usted de qué habla? ¿Cómo ellos enseñan el carácter de Dios? Yo recuerdo que hace muchos años, y no me pasa la ilustración, mi mamá estaba recién convertida, le di un libro que se llama El próximo paso. Y estaba leyendo, y hay una porción que dice, ¿te puedes imaginar cuando llegues al cielo y te pregunte a Habacuc, leíste mi libro? Y tú le preguntes, ¿tenías un libro? Y mi mamá me preguntó, oye, ¿de verdad existe Habacuc? Sí, le dije, ya fuimos a la Biblia, aquí dice Habacuc, precisamente eso predicaba el hermano Julio este fin de semana. Y por favor, no me malentienda. Lo que estoy diciendo es que ¿cómo podemos adorar a Dios correctamente si no le conocemos correctamente? Si nos preguntan, ¿quién es Dios? ¿Cómo puede entender la Trinidad? ¿Cuáles son los atributos de Dios? ¿Qué significa el sacrificio de Jesucristo? ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? ¿Qué es la iglesia? ¿Cuándo es la segunda venida de Cristo? ¿Qué es la segunda muerte?
etcétera, etcétera, etcétera. Si nos preguntan todas estas cosas, bueno, usted tiene la respuesta en la Biblia, pero no la va a encontrar así. Tiene que sentarse, estudiar, agarrar una guía para poder profundizar en la Escritura. Si no conocemos al Dios que adoramos, ¿cómo lo vamos a adorar correctamente? Y volvemos allá al versículo 25, al capítulo 17. Fueron llevados gente que no conocían ni temían a Dios. Y por eso se estaban muriendo, porque no temían a Dios. Y cuando usted y yo no conocemos a Dios correctamente, no le vamos a adorar también correctamente. Generalmente hacemos nuestro propio concepto de Dios. Es que Dios es bueno, sí, amén, Dios es bueno, Él es santo, Él es justo, pero también es un Dios airado. ¿No lo cree? Bueno, dice Juan capítulo 3, versículo 36, que todo aquel que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo, la ira de Dios está sobre él. Ahí está en la Biblia. Muchos creyentes piensan que la teología solo es para pastores, que el estudio de la doctrina es solo para pastores y que ellos, los pastores, tienen que estudiarla para poder enseñar a las congregaciones. Y amén, está bien. Pero esta es una de las razones por lo que hay muchas personas que han sido engañadas, por su negligencia en escudriñar las Escrituras y estudiarlas diligentemente y sistemáticamente. ¿Cómo podemos adorar a un Dios que no conocemos? Pablo le dice a los tesalónicos, miren muchachos, tienen que estar firmes, tienen que retener todo lo que han aprendido, ya sea que lo hayan escuchado o lo hayan leído en alguna de nuestras cartas. Cuando vamos a la librería cristiana, ¿qué es lo que compramos? ¿Souvenir? ¿Calendarios? ¿Libros de superación espiritual? 10 maneras de fortalecer el matrimonio, 10 maneras de criar a los hijos, cómo prosperar financieramente, etcétera, etcétera, etcétera. No digo que estos libros sean malos. No me malentienda. Pero ¿cuándo vamos a comprar un libro de teología sistemática que le puede dar a entender mejor el carácter de Dios? Que le pueda entender quién es Jesucristo, o que le haga entender qué hace el Espíritu Santo en la vida del creyente, qué es el pecado, qué es la salvación, la Biblia, la iglesia, las doctrinas que enseñamos en las iglesias. ¿Cuándo vamos a expandir nuestro conocimiento de Dios? Si realmente quieres conocer a Dios y adorarle correctamente, necesitas aprender doctrina. Y no te quedes con lo que enseña el predicador cada vez que vienes a la iglesia. Necesitas llenar tu mente con verdadero conocimiento de Dios para adorarle correctamente. Esto es como cuando usted va al DMV a hacerse su examen de manejo. Yo le he puesto todos manejamos, amén. Pero muchas veces manejamos a nuestra manera. Y cuando vamos al examen, ¿verdad? Hermano, a veces lo fallamos. Pero tengo 20 años de manejar. Pues sí, manejas a tu manera, no como dice el manual. Y así es la adoración. Adoramos a Dios a nuestra manera, no como dice la Biblia que deberíamos de adorarle. Algunos dicen que estudiar teología es difícil, y sí, hermanos, sí lo es. Todos ustedes, sin excepción, son teólogos. Cada uno de nosotros hacemos teología, porque cada uno de nosotros tenemos conceptos de Dios. Y si alguien nos pregunta, mire, ¿y cómo puedo ser salvo? Y usted saca su propia conclusión de cómo una persona puede llegar a ser salva. Y no le estoy diciendo que es mala. Sino que simple y sencillamente necesitamos ampliar el conocimiento de Dios. Cuando evadimos la responsabilidad de estudiar teología o doctrina, realmente estamos diciendo que queremos nuestro propio Jesús. Uno a nuestra manera, no como el que la Biblia dice. Alguien dijo, mire, para mí mi teología es Jesús. Amén. Yo no necesito ir a estudiar, como usted quiera, pero la pregunta es, ¿cómo vas a presentar a Cristo si no lo conoces? ¿Cómo vas a llevar a otras personas a que lo adoren correctamente si no lo conoces? No importa lo que pensemos o lo que sintamos, no hay adoración auténtica sin un conocimiento correcto de Dios. Somos engañados si pensamos que tenemos deseos apasionados por Dios sin reflexionar ni estudiar quién es Él. La mente y el corazón van unidos. Por eso decía, sinónimos.
Son el uno para el otro, se pertenecen, van juntos. Hermanos, ¿qué tenemos en nuestra mente acerca de Dios? ¿Qué es lo que creemos? Eso define si en realidad eres un verdadero adorador. Eso define si realmente adoras de forma continua. Generalmente batallamos con esto. Por eso le dice allá en Josué 1, vaya conmigo por favor. Versículo 8. Josué 1, versículo 8. Josué está ya en el Antiguo Testamento, es el libro número 6 de la Biblia. Josué capítulo 1 dice el versículo 8, nunca, ¿cuándo es nunca, hermano? Nunca. Never ever, ¿verdad? Nunca, jamás. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Vamos a ser genuinos adoradores cuando conozcamos al Dios de la Biblia como tiene que ser. Tercera cosa, Colosenses 3, 23 y 24. Colosenses 3, 23. Una vez escuché a un pastor decir, es que Dios dejó el trabajo como maldición. No es cierto. Eso no es cierto. El hombre desde la creación siempre tuvo trabajo. Le dijo, ponerle nombre a los animales. Es un trabajo. Le dijo, sojuzgar la tierra, llenarla, todo tenía que hacerlo. La diferencia fue cuando pecó, bajo qué condición iba a trabajar. No es lo mismo que usted esté en una oficina sentado trabajando, y no es lo mismo que usted vaya afuera, hermano, a quebrar concreto. No es lo mismo. Entonces, eso fue lo que sucedió con Adán. Adán tenía un trabajo de oficina, pero cuando pecó lo mandaron allá afuera, vaya a trabajar a obras públicas. Y cuando vaya a sembrar, la tierra ya no te va a dar el mismo vigor, te va a reclamar. Desde la creación Dios nos ha dado trabajo que hacer. Veamos lo que dice Colosenses 3, 23 y 24 acerca del trabajo. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. ¿De qué dijo? De corazón, ok. Y si tengo mal el corazón, ¿cómo lo voy a hacer, hermano? Interesante, ¿verdad? Eso no estaba en el bosquejo, se me acaba de ocurrir. Pero por algo Dios me lo puso. Como para el Señor y no para los hombres. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. Si pudiéramos considerar nuestro trabajo como un acto de alabanza o servicio a Dios, entonces eliminaríamos aquella sensación de aburrimiento y el desinterés que a veces sentimos por nuestra rutina diaria. Ay, otra vez levantarse. Ay, otra vez ir a trabajar. Ay, otra vez. Mi hija fue no sé en qué mes de este año fue a Disneylandia y me trajo una taza que trae un pitufo. No, uno de los 7 enanos. ¿Cuál cree que me trajo? El Grumpy, ¿verdad? Hija, no me quieras mucho, le dije. Pero es lo que a veces reflejamos. Es lo que a veces reflejamos. Hermano, Dios nos ha dado trabajo, actividades, dones para trabajar y adorarle a través de ellos. Mire, yo hablaba esta mañana con una hermana y que trabajando, bien ocupada. Qué bueno que tenemos trabajo. Gracias a Dios. Gracias a Cristo que tenemos, por lo menos tenemos un trabajo, tal vez no ganamos el montón, pero tenemos un trabajo.
Mucha gente quisiera tener un trabajo. Gente que habla buen inglés, que es ciudadana americana, que tiene hasta grados escolares, pero no tiene trabajo. Pero a usted y a mí, Dios nos ha dado un trabajo. Y quiero que entienda que lo que practicamos también es parte de nuestra adoración. Cómo hacemos las cosas. ¿Cómo las hace? ¿Cuál es la actitud? Esa destreza, esa habilidad que Dios le ha dado. ¿Cómo usted la desarrolla? Dentro de nuestra vida de oración, el servicio que practica es parte de eso. Cuando vienes a servir, cuando trabajas allá afuera, los ojos de la gente están puestos en ti y en mí por haber sido llamados hijos de Dios. Y si nosotros hacemos nuestro trabajo con mucha carga, con mucho, a veces rezongamos, y a mí ¿por qué me mandas esto? ¿Y por qué no mandas esto? Y comenzamos a hacer, no estamos adorando a Dios. ¿Qué es lo que practicamos? Cada uno de nosotros ha recibido dones, uno o más tal vez, por lo menos uno, el mínimo, ¿verdad? Por lo menos es el mínimo. ¿Y usted qué puede hacer? Mire, fíjate que yo puedo hacer, está bien, eso es su don. Es lo que Dios lo llamó. Algunos son multifacéticos, pueden ser esto, y esto. Y qué bueno. Tienen dones, pero los dones son para la edificación del cuerpo de Cristo y al mismo tiempo, a través de tus dones, adoras a Cristo. No estoy hablando de saber tocar un instrumento. Estoy hablando de adorar a Dios a través de tus dones y talentos con la actitud correcta. Para una adoración continua necesitas servir a Cristo con el don o dones que Él te ha dado. Por esta razón Pablo le dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. Si se fija, el corazón va ligado a lo que está haciendo. Él es el centro. Y ahí en ese centro tiene que estar Cristo. Muchos creen que tener un don es para provecho propio. Otros creen que tener un don es para sentirse superior o más importante. Acompáñame ahí 1 Corintios 4:7. Ahí atrásito está. No, pastor. Yo soy predicador. Yo no puedo enseñar en escuela bíblica. Mira lo que dice 1 Corintios 4:7. ¿Por qué? Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Se lo digo en palabras que pueda, por a veces me cuesta entenderlo, pero parafraseándolo un poquito más, ¿por qué te sientes superior? ¿Por qué te distingues? ¿Por qué te sientes superior? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si tienes un don, ¿por qué actúas como si lo hubieras obtenido por tu propia cuenta? Hermanos, todo lo que tenemos y somos es para la adoración de nuestro Dios. Todo. Todo lo que Dios te ha dado es para que lo adores. Todo lo que eres, Dios te ha hecho, Dios te ha permitido para que lo adores. No es para sentirnos más que otros. No es para sentirnos más grandes que otros, no. A este servidor lo único que le han dado es el privilegio de poder predicar. De ahí somos iguales todos. ¿Qué es lo que practico? ¿Y cómo lo practico? También define mi forma de adorar a Dios. Y un último, vamos allá, 1 Timoteo, ya estoy pensando en los tamales. 1 Timoteo capítulo, cuando le digo pues, la mente. Timoteo, 1 Timoteo capítulo 4 versículo 12. Este versículo se lo he oído mucho a mi hermano Natanael cuando habla con los jóvenes o cuando le da alguna instrucción a los jóvenes. A él se lo he oído bastante. Y déjeme decirle que no solo aplica para jóvenes,
sino que también aplica en la conducta diaria de todo cristiano. La cuarta cosa que tenemos que trabajar para poder tener una adoración continua es preguntarnos qué modela nuestra vida. Ninguno tenga en poco tu juventud. Timoteo era un joven, 30, 35, 36 años tal vez. Si no sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Hermanos, si usted quiere ser un verdadero adorador de Dios, en espíritu y en verdad, usted necesita una nueva manera de vivir. No podemos adorar a Dios viviendo de la manera que antes vivíamos. No podemos decir que somos adoradores genuinos si nuestra vida diaria demuestra lo contrario. El ejemplo que usted modele con su vida dirá mucho. Lo que nuestra vida modele, lo que usted y yo modelemos, puede acercar a otros al Evangelio o los puede alejar. Veamos algunas de las cosas que dice Pablo ahí. Dice palabra, sé ejemplo de los creyentes en palabra. Nuestras palabras, hermanos, pueden edificar y glorificar a Dios, pero también no pueden edificar ni glorificar a Dios. Santiago capítulo 3, versículo 8. Santiago capítulo 3, versículo 8. Pero ningún hombre puede domar. ¿Qué es domar? Meter bajo sujeción, ¿verdad? Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella, ¿qué hacemos? Bendecimos al Dios y Padre y levantamos las manos y adoramos y lloramos, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Juzgamos, criticamos, señalamos, hablamos. Es lo que está diciendo. Versículo 10. De una misma boca procede bendición y maldición, hermanos míos, y a esto es lo que me quiero referir. Esto no debe ser así. Hermanos adoradores del Dios verdadero, no podemos decir que adoramos en espíritu y en verdad cuando no cuidamos lo que decimos, cuando no cuidamos qué es lo que sale de nuestra boca. ¿Cuáles son las conversaciones que tenemos a veces? ¿Qué palabras usamos en las redes sociales? ¿Cómo se dirige usted a los demás, ya sea en confianza o no? Dios quiere que nuestro hablar sea correcto y con mucha gracia. Mateo 12, en su versículo 36, dice: mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ellas dará cuenta en el día de juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Tengamos cuidado si queremos ser adoradores genuinos. ¿Qué es lo que sale de nuestra boca? Todo lo que dice se está registrando. Todo lo que yo diga, aunque lo diga así, whispering, ¿verdad? Dios ahí está. Y por las palabras que decimos, o podemos ser justificados o podemos ser señalados. Segunda cosa que menciona el versículo de Timoteo, dice palabra, conducta. Se habla de una conducta moral que produce bendición. A través de la historia hemos visto a muchos creyentes cuyo pecado ha deshonrado a Jesucristo y ha dañado a la iglesia. No podemos ser adoradores si no tenemos una conducta moral correcta. No podemos. Amor. Dios nos llama a ser ejemplos de amor. El amor humano es fugaz, egocéntrico y contaminado. El amor de Dios es sacrificial, santo y eterno. El ejemplo de amor que Él mejor pudo tener para nosotros
fue enviando a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, aún sabiendo que nosotros somos pecadores. Y ese amor es el que deberíamos de estar modelando como adoradores de Dios, un amor sacrificial. Fe, habla sobre confianza. ¿Cuánta confianza tenemos en Dios? Un adorador pone su confianza en el Dios que adora, no en sus propias habilidades. Si yo digo que, mire, me recuerda el pasaje de Esdras. Esdras vino y fue donde el rey y le dijo: rey, gracias por darnos la libertad de regresar a Jerusalén. Y vino el rey y le dijo al sirviente: por favor, saquen todo lo de oro, plata, bronce, todo lo que trajeron de allá, de Jerusalén, déstelo de regreso y que lo lleve. Hermano, estamos hablando de un buen dinero en utensilios. Y le preguntó el rey: ¿quieren que les ponga una escolta militar para que lleguen allá? Y dice Esdras, me dio pena decirle que sí, pero le dije: en el Dios que nosotros creemos, en ese confiamos que nos va a guardar. Y a veces, hermano, adoramos a Dios, pero muchas veces nuestra fe, nuestra confianza nos falla. Hay una más ahí, lo que dice pureza moral. ¿Qué es la pureza? Es la cualidad que indica que en su esencia o en su composición algo no ha sido contaminado, algo o alguien no ha sido corrompido, que no está diluido, que está libre de maldad o contaminación. Y esto lo vamos a aplicar en nuestras motivaciones. ¿Qué tan puras son las motivaciones que nos mueven a hacer las cosas? Esto significa que debemos guardar nuestras mentes de toda malicia. Que si hacemos un favor, ¿con qué pureza lo estamos haciendo? Si vamos a hacer algo, ¿qué tan genuino lo estamos haciendo? Porque realmente queremos hacerlo porque nos nace, porque somos cristianos, porque tenemos el amor de Cristo y queremos ayudar. ¿Qué tan puros son nuestras motivaciones? No hay espacio para la inmoralidad en esto. Posiblemente usted dirá: bueno, pastor, eso está duro, está difícil. Bueno, sí lo es. Llegar a ser un adorador de forma continua es muy difícil, pero no es imposible. Es muy difícil porque tenemos que cambiar nuestra manera de ver las cosas. Necesitamos amar a Dios con todo nuestro corazón. Necesitamos conocer a Dios. Necesitamos llenar nuestras mentes. Necesitamos practicar lo que decimos que nosotros adoramos. Necesitamos que nuestra vida modele que realmente adoramos a un Dios todopoderoso. Es difícil, sí es difícil, así como fue también difícil el camino a la cruz. El camino a la cruz fue difícil, pero no es imposible. Para esto no es imposible, porque la Biblia dice que tenemos un espíritu de poder y de dominio propio. Adorar a Dios es una ocupación eterna. En esta vida apenas lo hacemos de forma superficial, pero en la eternidad va a ser profunda y continuamente. La pregunta es: ¿estás preparado para eso? ¿Estás adorando como se debe? Al final de todo, lo que hay en tu corazón, eso es tu Dios. Cuida que sea realmente Cristo el que more y reine en tu corazón. Denle un fuerte aplauso a nuestro Señor. Gloria al Señor.